La debo del Sevilla. Io però. Bueno, vamos a comenzar a charlar un poquito respecto de lo que vamos a ver en esta materia en las primeras 2 semanas, en los primeros 15 días. Cuando nosotros pensamos, bueno, la materia se llama narrativa y guión porque son como las dos columnas a partir de los cuales las tareas narrativas, de relato, de escritura y la de guión son como esas dos columnas bajo las cuales se sustenta todo el programa, ¿sí? De la cátedra, el programa de la materia. Respecto de eso tienen ese material también en el aula virtual. Y también tienen en el aula virtual, quienes ya han ingresado, si lo hacen dentro de unos días, el material de cátedra, que es, como les dije, figura así como material de cátedra, o manual de cátedra, creo que se llama, que como les dije es el material teórico, ¿sí? La teoría de la materia. Dentro de esta primera parte de la cursada, que tiene que ver con la palabra narrativa, que tiene que ver con esta columna narrativa que sostiene a la cursada, nos vamos a encontrar con 3 formas de expresar distintos tipos de ideas. Una de ellas es la narración, otra de ellas es la descripción y otra de ellas es la exposición. Estos términos y estas palabras no son nuevas para nosotros, ¿verdad? Para nosotros ni para ustedes, para ninguno de ustedes. Todos han pasado por la educación básica, ¿bien? La primaria, la secundaria, y nos hemos hartado de escuchar en las clases de lengua, en las clases de literatura, en ese tipo de materias, estas palabras, ¿verdad? Y además sabemos, aunque no lo recordemos en este momento, a qué nos referimos cuando hablamos de una narración, o qué actividad se pone en marcha cuando pensamos en narrar algo. ¿Qué me ayuda? ¿Qué les dice esta palabra? Cuando pensamos en narrar algo. Contar algo. Contar algo, perfecto. Contar es sinónimo de narrar. Contar es de hecho un término o una palabra, si se quiere, más informal que narrar. ¿Bien? Es más del tipo coloquial. Nosotros decimos, mira, nos juntemos que te quiero contar algo, ¿verdad? Tiene más que ver con una expresión de tipo informal. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Le decimos a alguien, nos juntemos que voy a narrarte una historia, ¿no? Pero es lo mismo, contar es narrar. ¿Qué otras cosas se nos vienen a la cabeza cuando escuchamos la palabra narrar o narración o narrativa, además de contar algo? Explicar algo que sucedió. Explicar. ¿Vamos bien? Muy bien, porque cuando contamos, explicamos.
¿Sí? Muchas veces, mientras vamos contando algo, bueno, ello merece profundidad. ¿Sí? Esos relatos, ese relato merece profundización. ¿Para qué? Para que eso que estamos contando, eso que estamos narrando, bueno, se comprenda mejor. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien que se anime con algún otro aporte? Comunicar. Comunicar, bueno, forma parte del proceso de comunicación. Obviamente. ¿Qué más por allá? También podría ser como expresar, una forma de expresar sentimientos. Expresión. Bueno, mientras nosotros contamos algo, por supuesto lo hacemos expresándonos. ¿Sí? Necesariamente. No hay manera de que contemos, lo pensemos en profundidad. Hagamos el ejercicio, por favor. No hay manera de que estemos contando algo, relatando algo, narrando algo, sin expresarlo, ¿verdad? Porque esto ya lo hemos aprendido allá por primer año, ¿se acuerdan? La única manera de poner de manifiesto nuestros pensamientos, nuestras ideas, es sacarlo de ahí, de ese mundo interno, de adentro, de donde está alojado y solamente es un pensamiento, y manifestarlo, compartirlo. ¿Se acuerdan? Comunicación, compartirlo con alguien más. Esto es, que deje de formar parte de nuestro mundo interno para que pase a ser una expresión. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Qué otra cosa? Gracias por tu aporte. ¿Qué otra cosa viene a la cabeza cuando pensamos en narración? O en narrar, o en contar algo. Es contar hechos ya sea reales o ficticios. ¿Es? Contar hechos ya sea reales o ficticios. ¿Usted está recursando? Sí. Bienvenido. Yo Gracias. sabía que a usted lo tenía de algún lado. Y usted también. ¡Ay! ¿Ven? Ahora les veo cara conocida. Muy bien. El compañero está dando, si se quiere, una definición, un concepto de lo que es una narración. ¿Querés repetirlo? Es contar hechos ya sea reales o ficticios. Muy bien. Contar algo, ¿sí? En realidad, cuando uno cuenta, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta uno? Sucesos. Sucesos. ¿Qué más? Historia. Historias. ¿Qué más? Noticias. Hechos, noticias, Acciones. acciones. Hechos, sucesos, acontecimientos, cosas. ¿Sí? Uno cuenta cosas, ¿verdad? Esas cosas, esos hechos, esos sucesos, esos acontecimientos, son cosas que le suceden ¿a quién? A alguien. Somos nosotros. ¿A alguien? Cualquiera de afuera. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Al menos a alguien. O puede ser a muchos, pero al menos que le suceden algo que le ha sucedido a alguien. Tal vez a nosotros mismos. ¿Verdad? Aunque nos gusta mucho más contar y hablar de las cosas que le suceden a los demás, no de las que nos pasan a nosotros mismos. Muchas veces, quiero decir, ¿sí? En la mayoría de los casos. Profe, una pregunta. La forma en donde entraría en narración o en descripción, o sea, la manera en la que contamos la historia, si le ponemos suspenso, si lo hacemos más lento, si lo hacemos más dinámico. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Voy a cambiar la diapositiva. Tal vez esto nos ayude a pensar en todos los elementos que se articulan. No hace falta que copien, esto está en el aula virtual. Presten atención. ¿Sí? Presten atención. Tratemos de comprender esto que es muy simple. Yo creo que lo vemos desde tercer grado a esto. Es más, ni siquiera con palabras diferentes, con las mismas. ¿Bien? Porque esto es conocimiento universal. No estamos viendo nada nuevo. Si lo que vamos a hacer es poder aplicarlo en términos de nivel superior de educación. Contamos cosas, contamos hechos, contamos acontecimientos.
sucesos que le suceden a alguien o a un grupo de personas, al menos a alguien. Y estas cosas que suceden, estos hechos, estos acontecimientos, siempre están enmarcados por dos aspectos que son fundamentales para el relato, para el cuento, para la acción de contar, de relatar. Estos dos aspectos son el tiempo y el lugar. Las cosas suceden y suceden en un momento y suceden en un lugar determinado. Sin el momento y sin el lugar determinado, bueno, el relato o el cuento o la historia o el hecho o el acontecimiento queda allí como en el aire. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces tenemos un espacio, esto es un espacio físico, un lugar. Siempre las cosas suceden en un lugar. Ese lugar puede ser real o ficticio, ¿bien? Pero de hecho tienen que enmarcarse dentro de un lugar. Nuestro relato, nuestro contar, siempre está nombrando, siempre está poniendo, y en la mayoría de los casos, en primer lugar, siempre uno comienza con este dato. ¿Sí? En mi casa sucedió esto esta mañana. En la universidad, tal cosa. En Buenos Aires pasó esto hoy. En la China, ¿sí? ¿Verdad? El espacio, el lugar donde suceden las cosas y los acontecimientos es un dato que no puede faltar en un relato, en un contar. Y de la misma manera, o lo mismo sucede con el tiempo. Esta mañana, ayer, el año pasado, en los principios de la historia de la humanidad. ¿Verdad? El momento donde ese hecho, ese acontecimiento sucede también forma parte de esta columna vertebral imprescindible. Entonces dijimos, una narración es un relato de hechos y acontecimientos, sucesos, le podemos poner por allí otro nombre, de cuestiones, de cosas que le suceden a una persona, a alguien, ¿sí? A alguien le sucede esto, al menos a alguien más le sucede esto, y esto se enmarca dentro de un espacio y de un lugar, de un tiempo determinado, en un momento determinado. Quien cuenta, quien relata, quien expresa, quien explica, quien comunica, toma en este contexto un nombre, que es el de narrador, toma una potestad, ¿sí? Se posiciona como narrador. Vendría a ser el emisor de esta acción comunicativa, ¿sí? Quien narra es el narrador. Y habíamos dicho que esos hechos, acciones, acontecimientos, sucesos le sucedían a alguien. En una narración, en un cuento, ese alguien recibe un nombre también. Así como el emisor recibe el nombre de narrador, las personas que participan de los hechos y de los acontecimientos reciben el nombre de personajes. Esta palabra también la conocemos y también sabemos todos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Los personajes de un cuento, los personajes de una novela, los personajes de una historia, los personajes de una película, son todas esas entidades que pueden ser reales, que pueden ser ficticias, ¿sí? Eso es independientemente de todas esas otras características, los personajes son los involucrados en esos hechos, en esas acciones y en esos acontecimientos. ¿Cómo estamos hasta acá? Después tenemos alguna otra cuestión en la que, por supuesto, iremos profundizando en las siguientes clases que tienen que ver, bueno, por ejemplo, la clasificación de esos personajes. En principio traemos 3 claves, que ya todos también, no hace falta que esto lo diga yo en clase, todos sabemos que el personaje principal de un relato recibe el nombre de protagonista,
pueden reconocer esta palabra, ¿verdad? Sí. El resto de los involucrados en el suceso, pero que no son tan importantes como el protagonista, reciben el nombre de personajes secundarios. Y en general, en todo hecho, suceso o acontecimiento que se está relatando, que se está narrando, que se está contando, existe alguna cuestión que hace que ese personaje protagonista sienta dificultades, tenga dificultades, ¿verdad? Esa dificultad puede ser el clima, la lluvia, esa dificultad puede ser una persona con nombre y apellido, esa dificultad puede ser una emoción, una sensación, un estado de ánimo, ¿sí? Una problemática contextual, ¿sí? La situación social, la situación económica, la falta de trabajo, pero siempre hay algo que está provocando en ese personaje principal un desequilibrio, un desequilibrio en su habitualidad. Por eso se convierte en un relato factible de ser contado. Porque si no sería muy aburrido que todos contemos o que nos dediquemos a contar lo que hicimos hoy durante el día si algo raro no ha sucedido, ¿verdad? Cuando uno viene a contar lo que le ha pasado hoy en día, porque ha sucedido algo fuera de lo común, fuera de lo normal, ¿sí? Entonces se convierte en un hecho, suceso o acontecimiento interesante para poder relatar, interesante para poder contar. Esa traba en el zapato del personaje, esa lluvia, esa falta de trabajo, esa angustia, ese dolor de oído, o esa otra persona con nombre y apellido, o esas otras personas con nombre y apellido, reciben el nombre de antagonistas. ¿Sí? Hay un personaje protagonista y en general hay uno o más antagonistas. Pensemos en película o en relatos, en cuentos conocidos por todos. Y pensemos en el protagonista y en el antagonista. ¿Nos escucha? ¿Quién se anima? Hay uno muy común que sería Batman y el antagonista vendría a ser el Guasón, que siempre es el que busca estropear, digamos, o tener, y él tiene que salvar. Muy bien, excelente, gracias. ¿Algún otro? ¿Algún otro en el que estén pensando? ¿Se les ocurre algún otro? Cruella y los dálmatas. No te escuché, más alto. Cruella y los dálmatas. Cruella y los dálmatas. Muy bien, gracias. Por ejemplo, en Titanic pueden ser los dos protagonistas, Rose y Jack, y el antagonista puede ser el clima, ¿o no? ¿En qué película? Pero la dificultad fue Titanic. En Titanic. Sí, la dificultad sería el clima que no acompaña, y bueno, el antagonista sería la pareja de Rose, la mujer. Sí, bueno, hay varios antagonistas, ¿no? Pero está muy bien, gracias. Cenicienta y la madrastra. Cenicienta y la madrastra, muy Pero bien. una duda, el antagonista puede ser algo que le provoca desequilibrio y no solamente una persona en sí. Exactamente, eso dije. ¿Sí? Tengo una duda. Y cuando el protagonista se vuelve medio malo así, como que pasa a tomar el papel del antagonista, por ejemplo, medio friki el ejemplo, pero hay una serie que se llama Attack on Titan. ¿Cómo se llama la serie? Attack on Titan. El protagonista primero es bueno y tiene un antagonista y es del otro lado, pero después el protagonista medio se vuelve loco, se vuelve antagonista. Los antagonistas se vuelven
del lado Bueno, hay un cambio de roles. Los personajes no dejan de ser principales, ¿sí? Por más que sea bueno o malo. Esto no es que el protagonista siempre es bueno. No necesariamente. ¿Sí? Y el antagonista malo, quiero decir. Lo que sucede es la relación entre estos dos personajes. Entre el protagonista y el antagonista siempre hay una relación de no sincronicidad, ¿verdad? El antagonista se presenta como un estorbo, quiero decir, muchas veces como un desafío a superar por parte de quien protagoniza el relato o la historia. Por supuesto que esto es mucho más fácil si nosotros lo pensamos, comenzamos a pensarlo, digo, a partir de ejemplos como pueden ser los de los cuentos infantiles, que todos conocemos. Espero que ustedes todavía vengan de esa camada de niños a los cuales se les ha leído cuentos infantiles de niños, de chicos. De ser así, de tener todavía esa suerte, podemos pensar en cualquiera de esos cuentos que se nos han leído de chicos, que tienen un argumento simple, ¿sí? Un argumento simple. Con esto no quiero decir que el cuento sea corto o que sea largo, sino que la historia, el relato es fácil de comprender porque está dirigido a un público infantil. Entonces en estos casos, digo, es más fácil que nosotros podamos reconocer, casi sin dificultad, al personaje protagonista del personaje antagonista. ¿Sí? Caperucita Roja, ¿quién sería el antagonista? El lobo. El lobo feroz. En Blancanieves, creo que dijeron por ahí recién. Cenicienta. Cenicienta, la madrastra, ¿verdad? Es la antagonista. Por supuesto que también son personajes antagonistas las hijas de la madrastra. Pero, bueno, y así podemos ir incrementando y ubicando a cada uno de los personajes de un relato en uno u otro lugar, encasillándolos en uno u en otro lugar. ¿Alguien más quería poner o dar otro ejemplo? ¿Te levantaron la mano? Esto se complejiza de manera importante cuando pensamos en cuentos o en relatos, en historias escritas para públicos que no son infantiles. Y ni hablar si pensamos en escritos destinados para que se lleven al cine, ¿verdad? Porque hay toda una complejidad que disiente bastante del ejemplo de los cuentos infantiles que estábamos poniendo. Pero al principio lo que me interesa es que quede claro esto, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay, dentro de esos personajes principales y secundarios, hay una clasificación mucho más importante que aprenderemos a medida que vayamos avanzando. Bien, entonces esta sucesión de hechos que le suceden a un personaje o a unos personajes es lo que en narrativa lleva el nombre de argumento. El argumento de una obra narrativa, el argumento de una obra literaria, el argumento de un cuento, de una novela, de una leyenda, de un mito, ¿recuerdan? Me van siguiendo, ¿verdad? Todos estos ejemplos de escritos literarios que estoy dando, hay muchos más. Los hemos visto todos en el colegio, los hemos estudiado todos en el secundario, ¿bien? Yo me acuerdo en este momento de, el cuento como tal, pero también tenemos leyendas, también tenemos mitos, también tenemos fábulas. ¿Se acuerdan las fábulas? Todos son relatos narrativos. Todos son ejemplos de textos narrativos. La novela, propiamente, ¿sí? La escritura de una novela como tal. No la novela que vemos en la televisión, sino la novela, el texto novelesco, ¿sí? Pero también hay escritura
o relatos, expresiones, cuentos, relatos contados, en ejemplos como por ejemplo la crónica periodística. ¿Vieron cuando uno está mirando por allí un noticiero y se encuentra con un cronista que relata los hechos y acontecimientos que sucedieron en el lugar donde él se encuentra? Un robo, un asesinato, lo que fuese, ¿verdad? Ese cronista está utilizando en el armado de esta crónica que está relatando por la radio, por la televisión, o que se sienta y escribe para el periódico, para el diario, para el sitio virtual de información, está apostando a elementos en el armado de esa crónica, a elementos que tienen que ver con el texto narrativo, porque la crónica periodística forma parte de los textos también narrativos. También otros tipos de crónicas, todas las crónicas, ¿sí? No solo la crónica periodística, la crónica literaria también. Existen textos y libros completos escritos a partir del texto narrativo crónica, que tiene sus características particulares. ¿Algún otro texto narrativo que se les ocurra que yo me haya olvidado de nombrar? Bueno, Un poema, fabuloso, fabuloso. Los poemas, las poesías, también relatan hechos, sucesos, acontecimientos, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué más? cartas. Muy bien. Muy bien. La carta forma parte de un género, de una tipología textual que se llama epistolar. ¿Le suena esto? Sí. ¿Sí? Por el formato y la estructura que tiene ese tipo de texto. Pero por supuesto es totalmente factible que dentro de una carta nos encontremos con un relato. ¿Sí? Claro que sí. Es decir, dentro del tipo de texto epistolar podemos encontrar narraciones. ¿Sí? Que toda la carta sea una narración o que parte de ella lo sea. ¿Bien? Pero está vinculado con algunas otras cuestiones por el formato que tiene. ¿Sí? La carta. Esto ya lo vamos a trabajar un poquito mejor en expresión oral y escrita. ¿Qué otro texto? Las historietas. ¿Leen cómics? Sí. Los cómics relatan hechos acontecimientos que le suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado, ¿o no? Sí. Todas las historietas, todos los cómics, todo esto. ¿Cuál era esta aula? ¿208? Sí. Denme un segundito. ¿Estamos en el piso de arriba? Sí.